Cuando piensas en la Navidad, ¿qué es lo que te viene a la mente? Para muchos piensan en el árbol, en las decoraciones, los regalos, tiempo con la familia, las canciones. Sobre todo, la Navidad, sí, implica todas esas cosas, pero la Navidad se trata del amor y no es cualquier amor. La Navidad se trata del momento en que el creador del universo, Dios, nos demostró su amor al enviar a su único hijo a la tierra para salvarnos. Una vez preguntaron a unos niños sobre el amor y un niño, escuchando la pregunta de qué es el amor, dijo: el amor es cuando mi mami y mi papi echan un montón de perfume y salen a una cita para olerse. Otro niño dijo: el amor es cuando mi abuelo se agacha para cortar las uñas de los pies de mi abuela porque ella tiene artritis y ya no puede agacharse. Y otro niño dijo: el amor es cuando mi papi sabe el café antes de dárselo a mi mamá en caso que esté caliente. Y esas son bonitas definiciones del amor, pero realmente lo que veremos en esta noche es que Jesús mismo nos da la verdadera definición del amor en el versículo más popular quizás de toda la Biblia, Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Hay tres verdades impactantes que podemos ver que Jesús está declarando en ese versículo. Primero vemos que Jesús estaba diciendo que el amor de Dios por nosotros es increíble. Él decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Jesús mismo dijo ahí el mundo, Él no estaba hablando del planeta Tierra. Él está diciendo que Él ama a cada persona en el mundo. Eso quiere decir que Dios te ama a ti y a mí. Yo creo que a menudo escuchamos la frase realmente de Dios es amor y se queda en eso, es que solo siendo una frase que se ha vuelto algo como un dicho que realmente ya no nos saque el aire como realmente debería. Porque si lo pensamos bien, el hecho de que el creador literal de todo el universo no solo te formó en el vientre de tu madre, sino que Él te conoce. Te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo, sabe todo de ti y dice que te ama. O sea, cuando Jesús dice eso y pensando en eso, por eso Él dijo, de tal manera Dios te ama, que Dios amó al mundo. Dios literalmente ama a cada persona en el mundo, piénsalo. Dios ama a los niños pequeños. En aquel día, en esta época que estaba hablando Jesús, los niños eran vistos como algo menos realmente en la sociedad. Por eso un día cuando unos padres querían llevar sus hijos a Jesús, los discípulos los tuvieron que detener, pero Jesús dijo sus palabras famosas: no, dejan que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Digo, aquí en Iglesia Celebration tratamos de honrar esas palabras porque es nuestra meta llevar a los niños a Jesús. Por eso tantos padres y tantos abuelos siempre, cada semana están aquí y trayendo a sus hijos y sus niños a Jesús, porque sabemos que Dios ama a los niños pequeños. Es bueno entender eso, recordarlo, decirlo. Pero Dios no solo ama a los niños pequeños, sino que también Dios ama a los pecadores grandes. Piénsalo, Jesús amó a Pedro. Pedro era una persona impaciente que se enojaba fácilmente. No hay nadie así, ¿verdad? Jesús también amaba a una mujer que tenía 5 ex esposos. Jesús amó a María Magdalena, una mujer que tenía un pasado fuerte, batallas emocionales y espirituales. Jesús amó a Zaqueo y a Mateo, que eran cobradores de impuestos, que literalmente robaban dinero de la gente pobre. Y Jesús nos ama a nosotros. En esta Navidad es bueno recordar y apreciar el amor increíble que Dios tiene hacia nosotros. Y me gusta siempre recordar de estas palabras, que no importa lo cuán profundo que hayas caído, el amor y el perdón de Dios van aún más profundos.
Piénsalo, la Navidad nos dice que realmente Jesús no vino a anunciar a las personas lo malo que son, sino a mostrarles su profunda necesidad del amor de Dios. Porque Dios no solo ama a los pecadores grandes, sino hasta Dios ama a sus peores enemigos. Solo piensa en los últimos momentos de la vida de Jesús. Lo arrestaron, lo golpearon, lo escupieron, burlaban de él y lo clavaron en una cruz. Y aún así, unas de sus últimas palabras más famosas, colgando y sangrando de una cruz, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo eso porque era lo correcto y era algo que tenía que decir porque era el Hijo de Dios. Jesús dijo eso solo por amor, porque Dios hasta ama a sus peores enemigos. Así que no importa quién eres, lo que has hecho, dónde has ido, no importa cuántas veces que has caído o fracasado o fallado en la vida, Dios te ama. Pero aún así, escuchándome a mí decir estas palabras esta noche, sabemos que para muchas personas les hace difícil creer que Dios puede amarlos incondicionalmente. Pero piensa en esto: nunca ha habido un momento en la vida en que Dios no nos ha amado. El amor de Dios por nosotros es increíble. Pero también en ese versículo Juan 3:16, Jesús estaba diciendo que el amor de Dios por nosotros es innegable. Yo sé que hay momentos y situaciones de la vida en que has pasado y tal vez te ha hecho difícil creer que en cada momento Dios te ama. Tal vez hay personas escuchando a este mensaje y han sufrido unas angustias horribles, corazones rotos. Tal vez fueron abusados de niño o burlado como adolescente. Tal vez algunos han pasado por un divorcio, una pérdida de un ser querido, por una muerte inesperada. Tal vez estás escuchando a este mensaje esta noche y tú dirías honestamente que te sientes decepcionado por Dios o por otras personas en tu vida. Y por eso tú dirías que es difícil sentirte amado increíblemente y innegablemente por Dios. Pero por eso la siguiente parte de este versículo nos demuestra, sin importar lo que hemos hecho, lo que hemos experimentado en esta vida, Dios realmente nos ama, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso nos demuestra que el amor es más que solo una emoción, es una decisión acompañada por acción. Y para mostrarnos verdaderamente su amor, Dios tomó la decisión de mandar a su único Hijo para morir, para salvarnos. Un padre dispuesto a dejar a su propio Hijo sufrir y morir hasta por sus enemigos nos muestra que el amor de Dios es innegable. Tú no puedes negar que Dios te ama. Y por último, en este versículo, Jesús estaba diciendo que el amor de Dios por nosotros es necesario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que Dios nos ama tan profundamente, porque es necesario para que nosotros tengamos la vida eterna con Él. Había una familia, padre, madre, 2 hijos. La madre era cristiana y llevaba a sus hijos a la iglesia siempre, pero el padre no quería nada que ver con Dios. Y en una noche buena, mientras que estaba cayendo mucha nieve afuera donde ellos vivían, la madre alistó a sus hijos y estaban saliendo y el padre preguntó: ¿a dónde van? Oh, vamos para la iglesia, el servicio de Navidad. Y él se burló de ella. ¿Para qué van a ir allá? Dios no existe, le dijo. ¿Para qué celebran la Navidad? Y ella dijo: la Navidad es cuando Dios se encarnó, vino como un ser humano al mundo. Y él dijo que eso es ridículo, que Dios quisiera ser como uno de nosotros. Si existiera, eso es una tontería. Y se fueron. Y él se quedó en la casa. Estaba leyendo un libro y de repente escuchó una bulla afuera. Y vio que había mucha nieve, era difícil ver.
pero logró ver que había como una familia, un montón de gansos que estaban volando afuera en el círculo, estaban perdidos, no sabían cómo ir por la nieve, y algunos incluso habían chocado con unas ventanas de la casa. Entonces él salió tratando de ver cómo podría ayudar, y él tenía su granja ahí, su lugar, bodega. Entonces quería que ellos entraran ahí mientras pasaba la nieve. Entonces abrió las puertas, pero los gansos seguían como locos, no veían nada, no lo seguían para nada. Entonces él estaba like, man, estoy tratando de ayudarles y no me hacen caso. Entonces fue y buscó como pan y diferentes comidas y hizo como una línea de comida ahí para que ellos lo siguieran para entrar ahí a la bodega, y tampoco no funcionó. Y él estaba ahí parado en la nieve viendo para arriba tratando de agarrarlos y no le hacían caso. Y él dijo, man, que estoy tratando de ayudar, están perdidos y les estoy tratando de ayudar. Y de ahí en medio de la nieve miró para arriba y dijo, man, yo creo que estos gansos solo me siguieron si yo fuera uno de ellos. Y de ahí dijo, si yo fuera uno de ellos. Es como que le hizo clic. Y entendió, de eso estaba hablando mi esposa. O sea que si lo pensamos bien, nosotros andábamos perdidos, sin rumbo. Y Dios decidió de enviar a su Hijo en forma humana, como uno de nosotros, porque estábamos perdidos, y Él nos iba a mostrar no solo el camino, sino Él iba a ser y es el camino al Padre. La Navidad nos debe hacer pensar en eso, la grandeza del amor de Dios, que decidió enviar a su Hijo en forma de un ser humano para salvarnos. Me hace pensar en las palabras famosas siempre en la Navidad de C.S. Lewis, cuando dijo, el Hijo de Dios se hizo humano para que los humanos pudieran llegar a ser hijos de Dios. Me hace pensar también en Juan 1, 12, 13, que dice así, pero a todos los que creyeron en Jesús, en Él, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No todos nacen siendo hijos de Dios, somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Para poder llegar a ser un hijo de Dios, tenemos que poner nuestra fe y entregar nuestras vidas a Jesús, creer en Él, para poder recibir la salvación. Porque tal vez tú dirías que crees en Dios, que crees en Jesús, pero la pregunta es, ¿lo has recibido? Porque no puedes recibir a Jesús al menos que estés dispuesto a admitir que lo necesitas. No es algo o alguien que solo agregas, algo extra a tu vida, sino te rindes por completo y te entregas a Él. De eso se trata la Navidad, de entender esta verdad profunda que la Navidad nos enseña, que Dios vino a alcanzarnos a nosotros. No tenemos que tratar de alcanzar a Él, sino Él vino a alcanzarnos a nosotros. Y nunca podemos separar el nacimiento, la primera llegada de Jesús, con su muerte, cuando Él se entregó por nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque piénsalo, muchas veces decimos Dios murió por nosotros, y es cierto, pero ¿sabe qué? También Jesús nació por nosotros. Si lo pensamos así en todas las imágenes navideñas, si pensamos en el pesebre, aquí pone a un bebé en un pesebre de madera y luego lo clavan a una cruz de madera. Algunos dicen que quizás el pesebre de Jesús fue hecho de piedra. Entonces, si lo pensamos, que pusieron un bebé en un pesebre de piedra y luego lo ponen en una tumba de piedra. Aquí, en la historia navideña, lo rechaza el posadero, pero luego su vida, toda la ciudad lo rechaza y clama por su muerte. Aquí en el pesebre Jesús está envuelto en pañales viejos y luego en su vida lo desnudan. Aquí en el pesebre lo rechaza el mundo, pero en la cruz lo rechazará su propio Padre. Jesús nació, vivió una vida perfecta y murió por nosotros. El nacimiento de Jesús está conectado a su vida, a su muerte, pero también a su resurrección y lo más lindo, a su venida que esperamos. De eso se trata la Navidad. Es la historia entera del amor de Dios por nosotros. Porque Jesús pasó todo eso por ti y por mí.
Y lo hizo solo por amor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudas en estos días que celebramos tu primera venida. Que nos ayudas a captar de lo que se trata. Y no solo decir que lo entendemos, pero que eso se muestra, que sea evidente en la manera que vivimos. Que nos des la oportunidad de rodearnos de familiares y amigos en estos días que no te conocen. Y que tú nos das una palabra, nos das una manera de actuar, algo, Señor, real, para que ellos entiendan como nunca antes el amor que tú tienes por ellos. Te pedimos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.